IPS Corporación, fabricante de cementos solventes Well Done. Las uniones correctamente cementadas son esenciales para la eficacia de cualquier sistema de tubería plástica. Antes de comenzar la instalación, cerciórese de que usted está preparado con todos los materiales adecuados para el trabajo. Tenga el primer apropiado, el cemento solvente y, si es necesario, el limpiador, el aplicador de tamaño correcto y suficiente personal en su equipo de trabajo. Comience cortando el tubo lo más parejo posible en relación al tamaño del tubo. Cuando el tubo de diámetro grande tiene que ser cortado, un abrigo o una cinta circunferencial se debe utilizar para marcar una pauta alrededor del diámetro exterior del tubo. Cortando a lo largo de esta marca, el instalador podrá hacer un corte a 90 grados. Cortando a lo largo de esta marca, el instalador podrá hacer un corte a 90 grados. Para el tubo de diámetro grande, es preferible utilizar una sierra eléctrica de intercambio, la sierra venda o el otro tipo de la sierra eléctrica mecánica. La seguridad es una consideración importante al elegir una sierra eléctrica. Solamente el personal capacitado y experto debe ser permitido para funcionar las sierras mecánicas grandes. Compruebe el extremo del tubo para cerciorarse de que se haya cortado en ángulo parejo. Quite las rebabas del diámetro interior con una herramienta que quita las rebabas internas, un cuchillo o una herramienta eléctrica que bisela. Quite las rebabas en el diámetro exterior del tubo que estén utilizando un archivo, una herramienta que quita las rebabas externas o una herramienta eléctrica que bisela que produzca 3/32 de pulgada. Bisele a 10 a 15 grados. El uso de una amolada lateral o de una lijadora mecánica de disco no se recomienda. Demasiado bisel del extremo del tubo puede producir un espacio en el fondo de la conexión. Ahora, con un paño seco y limpio, quite cualquier suciedad, grasa, virutos o humedad por dentro y fuera del tubo, de la campana del tubo o de la conexión. Todas las superficies que se ensamblarán deben estar libres de cualquier material. Esto incluye cualquier producto químico, pintura, capas o cualquier otro residuo alrededor del sitio del trabajo que pudo haber caído al tubo durante el almacenaje. IPS tiene una variedad de limpiadores disponibles para quitar estos tipos de materiales. Un buen ajuste seco ocurre cuando el tubo incorpora la conexión por lo menos 1/3 o 2/3 de la manera en la conexión sin ser forzada. Este ajuste seco no debe estar demasiado apretado o suelto. Un ajuste de la red ocurre cuando el tubo llega al fondo de la conexión, sin interferencia, pero sin flojedad. Mida la longitud apropiada de la conexión y marque esta distancia en el diámetro exterior del tubo. Para asegurar que la conexión se ha insertado, agregue 2 pulgadas de esta distancia y haga completamente una segunda marca de guía en el tubo, porque el primer y el cemento quitarán la primera marca. Un aparato mecánico de ensamblar el tubo se debe utilizar para asegurar que la base del tubo esté completamente fuera de la conexión o en la campana del tubo. En esta demostración, la herramienta de puller del tubo de IPS se utiliza para unir la tubería. El accesorio de la barra de la conexión, utilizado para las conexiones tipo en línea, se coloca igual de la distancia sobre el centro de la entrada de la conexión. 2 cerraduras ajustables mantienen la barra centrada en la conexión para aplicar una fuerza uniforme. Esto previene que la conexión se monte de lado y evitando espacios grandes e indeseables. La fuerza se transfiere de un tomo del cable a la barra de la conexión y otros accesorios por medio de unir el cable que parta la fuerza y ayude a producir una cantidad uniforme igual de tensión necesaria para pasar fuera de las conexiones de diámetro grande. Primero, escoja el aplicador apropiado que funcionará mejor para su trabajo. Una escobilla afelpada o un rodillo se debe utilizar para los tubos de diámetro grande. Las brochas de pintura y los cepillos de cerda no se recomiendan. El tamaño del aplicador debe ser aproximadamente la mitad del diámetro del tubo.
El uso del primer es un paso extremadamente importante en crear una unión duradera de primera clase. El primer ablanda el área unida, así que la unión puede fundirse junto. Sin el primer, la fusión es a menudo débil y la unión puede fallar. Antes de comenzar la instalación, compruebe la penetración del primer en un pedazo del desecho del tubo, raspando algunos milésimos de una pulgada. Ahora, aplique el primer vigorosamente, trabajándolo en la conexión, manteniendo la superficie y el aplicador mojados hasta que se ha ablandado la superficie. Quite cualquier charco. De manera semejante, aplique vigorosamente el primer al extremo del tubo igual a la profundidad de la conexión. Entonces, aplique un segundo uso del primer a la conexión. No permita que el primer se corra en el interior de la conexión o del tubo. En el caso del tubo con un extremo formando una campana, no permita que el primer se corra más allá de la conexión o de la campana hacia el tubo. Un tablero debajo de la conexión le da una inclinación delantera y puede ayudar a guardar el primer y el cemento de correr adentro de la conexión. Con el tamaño y el tipo apropiados de aplicador, mientras las superficies aún están húmedas sin la vacilación, aplique el cemento apropiado de Well Done en una capa uniforme completa sobre el tubo, igual a la profundidad de la conexión. Entonces aplique inmediatamente una capa mediana de cemento a la conexión. Evite cualquier charco. Sin demora, aplique una segunda capa uniforme de cemento en el tubo. La mayoría de las faltas comunes son causadas por el uso escaso de cemento. No deje el cemento correr en el interior de la conexión o del tubo. En el caso del tubo, con un extremo formando una campana, no permita que el cemento corra más allá del zócalo de la campana del tubo. Trabajando rápidamente, monte el tubo y la conexión, mientras el cemento sigue estando húmedo. Si no están completamente húmedos, aplique más cemento antes de ensamblarlos. Mantenga la junta unida por un mínimo de 30 o más segundos, dependiendo de la temperatura. Esto eliminará el movimiento o el despegar de la unión. Entonces, limpie el exceso del cemento, incluyendo el anillo o el grano alrededor de la entrada de la conexión. Esto ayudará a la junta a curar más rápidamente. Evite mover la junta mientras se cura. Si las capas del cemento se han secado, corte el tubo. Disponga de la conexión y comience de nuevo. No una las superficies parcialmente curadas. Ahora repasamos los 4 principios básicos de soldadura química. Las superficies que se unen se deben ablandar hasta quedar semilíquidas. Suficiente cemento debe ser aplicado. Ensamble mientras que aún el primer y cemento están húmedos y líquidos. Y la junta se fortalece a medida de que el cemento se seca. Desde